Bueno, te prometo que esta clase va a ser un poquito más corta, ¿vale? Y bueno, te lo digo porque en la anterior ha sido un poquito más larga y sobre todo porque lo que vamos a ver en esta clase, que es la instanciación, ya la hemos hecho. Ya la hemos hecho en la clase anterior, por ejemplo. Lo que pasa que era necesario que la hiciéramos sin que supierais lo que era, porque la necesitaba para explicar cómo funcionaba un constructor. Así que vamos a hacer un repaso por lo que es la instanciación, vamos a hacer un poquito de código, pero no se nos va a ir de tiempo, no se nos va a ir demasiado. Luego a lo mejor me enrollo, ya sabéis cómo soy, ¿no? Tengo ese pequeñito defecto. Bueno, estando aquí en el código, es la hora de ver qué es la instanciación o cómo hacemos o cómo creamos una instancia, ¿no? Que es lo mismo, instanciación, crear una instancia. Eso es tan sencillo como hacer esta operación que hacemos en esta línea. Es decir, a esta variable que es Tom, le vamos a asignar un objeto que creamos. Esta operación es hacer una instancia. Y en este código la hacemos varias veces, ¿no? Lo hacemos aquí, lo hacemos con Mary y lo hacemos con Jerry. Vale, sabemos lo que es crear una instancia. Crear una variable y asignarle un objeto a la misma. Hay muchas maneras de hacerlo. Y permitidme que cree otro constructor distinto, ¿vale? Vamos a crear un constructor que sea galletas de jengibre punto sin datos y entre paréntesis y llaves vamos a poner todas las variables. Es decir, el nombre, la edad, coma, el tipo de galleta y si sabe dar volteretas o no sabe dar volteretas. Es decir, podemos incluso llegar a crear, y el punto y coma, podemos llegar a crear, podemos llegar a instanciar sin ni siquiera meter ningún parámetro de entrada, que era un poquito lo que hacíamos al principio, ¿no? Si creo una galleta desconocida, porque no vamos a saber nada de ella, puedo hacer esta instanciación de jengibre.sin datos. Sin datos. Sin datos. Sin datos. Le he corregido simplemente la S, ¿vale? Que se me había comido ahí. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre las distintas instancias que hemos creado? En este caso, hemos creado una instancia de la galleta llamada Tom, la variable es Tom, a la cual hemos utilizado el primer constructor que creamos, con su nombre y su edad, ¿vale? En una segunda galleta de jengibre, lo hicimos de nuevo siguiendo exactamente el mismo procedimiento que con Tom, con el primer constructor que creamos. Luego creamos una galleta de jengibre llamada Jerry que utilizaba un constructor que creamos en la clase pasada, en el cual el tipo de galleta y el saber dar voltereta eran opcionales. Opcionales. Y el último tipo de constructor que hemos hecho es simplemente uno que no tiene datos. ¿Podemos crear otro constructor en el que sea semi avanzado, en el cual no nos importa si sabe dar voltereta o no? Podemos hacerlo. Y podemos crear otra, y podemos hacer otra instanciación de galleta de jengibre semi avanzada, el cual tire del constructor semi avanzado, al cual sí que hay que incluirle un nombre que sería Luis, por ejemplo, no, yo ya la imaginación ya 30 y tipo de galleta que sería chocolate blanco. Sigo con los son. Así que nada, ahí tendríamos nuestra instanciación, hecha de muchas maneras distintas, pero todas estas variables, Jerry, desconocida, semi-avanzada, Mary y Tom, son instancias de la clase galleta de jengibre. Son objetos
instancias creadas de esta clase galleta de jengibre. Tengo que decir simplemente como curiosidad y para finalizar que en muchos lenguajes de programación la creación de estas instancias requiere de la palabra usar new, nuevo. Pero en caso de Dart esto se eliminó y se dejó simplemente llamando al constructor. Ponemos el nombre de la clase, ponemos un nombre de esa variable donde vamos a guardar la instancia del objeto, igual a el constructor y los parámetros entre paréntesis si lo hubiera o si hemos definido que los tenga que haber. Con lo cual, bueno, pues ahí tenéis la clase sobre instancia, algo que ya sabíais hacer, algo que simplemente he identificado qué significa para que también podáis incluirlo en vuestro lenguaje de programadores mayores de edad en Dart, ¿no?